este último bloque ya con la presencia del economista Luis Seco para analizar, como hacemos semanalmente, las principales noticias económicas de los últimos días. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por llamarme. Bueno, gracias así por comunicarte con nosotros en este contexto tan particular. Es un placer. Bueno, estamos atravesando días históricos, viviendo esta cuarentena obligatoria e inédita que tiene un gran impacto sobre la actividad económica. El gobierno viene tomando un conjunto de medidas, como por ejemplo el ingreso familiar que anunció en estos últimos días, el ingreso familiar de emergencia, del que hablamos en detalle en el primer bloque. Luis, ¿cómo estás viendo las medidas que está tomando el gobierno? ¿Crees que está yendo en la dirección correcta? Mira, está claro que por el momento prevalece cualquier criterio sanitario y de preservación de la salud por sobre cualquier cuestión económica, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Obviamente, Pero de todas formas el gobierno está tomando un montón, ¿no?, de medidas económicas para intentar paliar este efecto negativo, primero de la pandemia y después ahora de la cuarentena, ¿no? sí, sí, claro, pero precisamente nadie se detiene demasiado a pensar cuáles son las consecuencias de todas esas medidas, porque la urgencia está en la parte sanitaria y ver cómo de alguna manera se compensa o se hace más llevadera las restricciones a la movilidad y la cuarentena obligatoria, ¿no? Ahora, evidentemente el gobierno está haciendo políticas que por ahí no lucen muy distintas a las que hace el resto del mundo, aunque el resto del mundo más que estar enfocado en aumentar el gasto, está muy enfocado en bajar impuestos o intentar bajar algunos impuestos y aumentar algunos gastos. Pero evidentemente, Argentina no estaba del todo preparada para semejante desafío, ¿no? Entonces, estamos yendo a un déficit fiscal muy alto, el piso ya está en 2,5 puntos, 3 puntos de déficit fiscal, que va a ser financiado todo con emisión monetaria. Evidentemente eso no va a tener muchas consecuencias en el corto plazo, pero a mediano y largo plazo son temas que hay que empezar a manejar y a pensar cómo se van a, de alguna manera, administrar, ¿no? Sí, hemos enfatizado justamente ese aspecto, ¿no?, de un conjunto de medidas que van a hacer, ¿no? A diferencia por ahí de lo que sucede en otros países, lo marcábamos hoy, ¿no?, en donde la gente está dispuesta a conservar la moneda local o a adquirir, ¿no?, títulos públicos. Acá eso no sucede, entonces la verdad que uno teme, ¿no?, que esto pueda tener consecuencias negativas, como por ejemplo sobre la inflación, ¿no?, en los próximos meses. Sí, yo creo que por ahí, viste, estos primeros meses son muy de tanteo, nadie sabe muy bien dónde está parado y en consecuencia vamos a tener por ahí una confusión respecto de cuáles son las consecuencias de las medidas. Pero evidentemente, o sea, confusión en el sentido de discernir, ¿no? Cuánto es recesión, cuánto es aumento del gasto, cuánto es emisión. Pero lo que sí sabemos es que vamos a una situación en la cual la economía va a desplomarse en términos de actividad económica. Vos fíjate que si uno mira sectorialmente el gasto de las familias, 30% del gasto de las familias se destina a cosas que hoy no se pueden gastar, ¿no? Educación, recreación, cultura, turismo, transporte personal me refiero, no tanto transporte público, cuidados personales fuera del hogar, lo que se llama servicios personales, peluquería, gimnasio y demás. Y eso es 30% del gasto total. Imagínate, esos sectores sufren de manera directa. Y después tenés los que indirectamente sufren de los problemas logísticos y de transporte y de distribución. Y después lo tenés el resto, que son los sectores que están orientados hacia el comercio exterior. Así que no hay casi sector que la pueda pasar razonablemente bien. Y en la medida que, como arrancamos demasiado temprano con las restricciones, con el fin de adaptar la cantidad de casos de contagio a nuestra infraestructura sanitaria, que es muy pobre, entonces probablemente esas restricciones duren más tiempo. Entonces esa idea de achatar la curva, lo que muchas veces no se dice, es que cuando la curva es muy empinada de contagio, decrece muy rápido y el periodo es corto. Ahora, si vos la achatás, la curva va de a poco y dura mucho más tiempo. Entonces, el tiempo que las consecuencias se alargan en el tiempo, digamos, ¿no? Y eso es lo que, de alguna manera, me parece que no está del todo ponderado, teniendo en cuenta sobre todo algo que es fundamental, que la economía argentina, 30-35% de la economía es informal y vive al día a día. ¿En qué escenario nos encontramos
con este nuevo agregado respecto de la posible renegociación de la deuda externa? Fue muy extraño, cuando terminaba la semana pasada, el ministro Guzmán hizo una conferencia, una videoconferencia con los acreedores o con todo el mundo que quería subirse, y no dijo nada sobre el cambio del cronograma. O sea, no hay, por lo menos no hubo un anuncio oficial de un cambio de cronograma en ese momento, generó mucho ruido, mucha duda, y hoy estamos mucho más cerca del default que antes, ¿no? O sea, los precios de los activos lo refleja. Incluso vos fíjate que bonos muy cortos están a precios parecidos de los bonos muy largos, o sea, significa que da lo mismo a lo largo de la curva. Y estamos hablando de valores que son básicamente un mercado que dice, me parece que no hay acuerdo, ¿no? Y evidentemente el mundo está huyendo del riesgo emergente. El otro día el Financial Times mostraba números acerca de cuánto habían caído los flujos de capitales hacia países emergentes. Y dentro del riesgo emergente, Argentina es uno de los más riesgosos. Entonces, el factor del COVID-19, según tu visión, lo único que hace es empeorar la posición de Argentina ante la posible negociación. Yo creo que, digamos, el incentivo a entrar en un canje hoy, dado el costo de oportunidad que hay en el mundo, digamos, me parece que sí, que hoy hay menos incentivo a entrar, más incentivo a esperar una mejor oferta. Y el gobierno, yo te digo, la información que suministró hasta ahora, incluso las proyecciones que mostró el ministro Guzmán, sobre las cuales se supone que elaboró la propuesta, eran proyecciones que estaban basadas pre-pandemia, o sea que eran todas, digamos, muy difícil sacar una conclusión sobre la sustentabilidad de la deuda si el ministro trabaja una propuesta donde el crecimiento, el déficit, la inflación y todas las variables están asociadas a algo que es muy, muy viejo ya a esta altura, ¿no? Cambió todo tan rápido. Sí, Luis, justamente decíamos, ¿no? Decías hace un rato, hablabas de esta posibilidad, ¿no? Que es casi un hecho de que la cuarentena se extienda por lo menos hasta mediados de abril. ¿Es viable eso en términos económicos? Mira, yo hice una encuesta a mis seguidores de Twitter preguntando eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo la salud prevalecía sobre la economía? Exacto. Y la mayoría votó que en algún momento va a dejar de prevalecer, pero no va a ser ni 10 ni 20 días. Después que todo el mundo tiene en la cabeza que hasta mitad de abril puede ser que esto, que digamos, se pueda tolerar desde el punto de vista económico. Ahora, yo que hablo con muchos sectores, gente de diferentes niveles de ingreso en términos de tamaño de empresa, están todos muy, muy preocupados. Nadie cree que se pueda soportar mucho más tiempo. O sea, la presunción generalizada es que se puede durante 20, 25 días más, pero me parece que no mucho más. Respecto a los megapaquetes de estímulo que se han anunciado a nivel internacional, ¿cómo estás viendo eso? Yo creo que son paquetes gigantes, ¿no? Vos fíjate que el paquete que anunció Estados Unidos entre el estímulo fiscal directo y la ayuda de la Fed representan 30 puntos del PBI. 30 puntos del PBI. Después que el mercado empezó a descontar que esos dos paquetes iban a estar disponibles, y el de la Fed es muy interesante, porque es la primera vez que lo hace, anuncia un paquete ilimitado. O sea, dice, bueno, pensamos que con tantos trillones va a alcanzar, pero si no alcanza ponemos más, ¿no? Entonces, para aportarle liquidez al sistema. Entonces, me parece que en ese contexto, digamos, el mundo también estamos asistiendo a algo nunca pensado, nunca visto, pero cuando aparecieron esos paquetes, los mercados rebotaron un poco, es como que se pasó un poco ese pánico que se había apoderado de los mercados, pero claro, ¿viste? Los últimos datos económicos, incluso sobre Norteamérica, hablan de un efecto. El otro día el Instituto de Finanzas Internacionales estima que el PBI de Estados Unidos y de Europa en el segundo trimestre podría marcar un menos 15, o sea, una caída del 15% en un trimestre. Muy bien, bueno, Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros. Cerramos así este programa de hoy con el análisis del economista Luis Seco. Nos estaremos encontrando en los próximos días en este formato de emergencia o, si es posible, como siempre. Pero
con la intención de acompañarnos continuamente.